Buen día, mis estimados estudiantes. Los saludo con mucho gusto, esperando que se encuentren bien ustedes y sus familias. El día de hoy vamos a tratar un tema de suma importancia para entender cómo está estructurada la naturaleza y cómo se va equilibrando, que es el tema relativo a los tipos de crecimiento poblacional y los factores que afectan dicho crecimiento. Entonces vamos a dar inicio recordando que el tamaño poblacional, lo que nosotros llamamos tamaño poblacional, es la cantidad de organismos que integran una población. Fíjense bien, porque estamos nosotros ya condicionados a pensar que el tamaño se refiere a la cantidad de biomasa que tiene el organismo. Y no, en este caso el tamaño se refiere al número. No importa si el organismo es pequeñito o es muy grande, se refiere al número de integrantes que componen la población. El tamaño poblacional varía de acuerdo a factores tales como la natalidad, la mortalidad y los procesos migratorios. La natalidad es un factor que incide en el incremento del tamaño. La mortalidad incide pero en la disminución del tamaño poblacional. Asimismo, la inmigración va a provocar un incremento en el tamaño y la emigración va a provocar un decremento o disminución en el tamaño de una población. El crecimiento de una población entonces será el incremento en número de los organismos que integran la población y se va a obedecer a múltiples factores de índole ambiental que pueden ser condiciones climáticas, disponibilidad de espacio, disponibilidad de alimento, enfermedades, o que pueden ser también competidores, depredadores, es decir, múltiples componentes del ambiente, múltiples factores del ambiente que pueden ser bióticos o abióticos. También se puede registrar, dependiendo de estos factores, una disminución. Y aquí vamos entonces a tomar en cuenta dos conceptos de suma importancia que son el potencial biótico y la resistencia ambiental. Estos dos conceptos son de origen darwiniano. Darwin los toma de manera a lo mejor no tan explícita, pero sí de manera implícita en su teoría de la selección natural. Potencial biótico se define como la máxima capacidad reproductiva de una población en condiciones ambientales óptimas. ¿Sí? Entonces, Darwin en su teoría planteaba que las poblaciones tratan de reproducirse a su máxima capacidad. Sin embargo, el ambiente, a través de sus componentes bióticos o abióticos, impiden que este crecimiento descontrolado se presente. A ese conjunto de factores que impiden que se alcance el potencial biótico se les conoce de manera general como resistencia ambiental. Entonces, aquí el potencial biótico tiene como algunos de sus componentes la velocidad de producción o de reproducción, la habilidad para migrar, la habilidad para invadir nuevos hábitats, que generalmente se les conoce a los organismos que son muy buenos para invadir nuevos hábitats, se les conoce como pioneros y tienen dentro de sus características una gran capacidad para dispersarse y mucha resistencia a condiciones adversas. Por eso pueden poblar en primer momento o en primera instancia un ambiente nuevo que esté disponible para hacerlo. Y la resistencia ambiental, pues es, como les decía, cualquier factor ambiental que impida que se alcance el potencial biótico, en los que podemos mencionar la disponibilidad de alimentos, la falta de agua, la falta de un hábitat conveniente, depredadores, enfermedades, parásitos, competencia, en fin, inclusive algunos eventos naturales como puede ser una erupción volcánica o un incendio, son factores que actúan como reguladores. En relación a estos dos conceptos que son el potencial biótico y la resistencia ambiental,
surge un concepto que se conoce como capacidad de carga. La capacidad de carga es la máxima cantidad de organismos de una población que el ambiente puede sostener, ¿sí? Entonces, todo ambiente tiene para cada población una capacidad de carga. Un organismo no puede ir más allá de esa capacidad que tiene el ambiente para sostenerlo, porque si esto sucediera, pues simplemente el organismo eh, no podría satisfacer sus necesidades básicas y eso terminaría por disminuir la cantidad de organismos que integran la población. Es decir, la naturaleza regula los crecimientos poblacionales eh, con sus propios componentes, tanto bióticos como abióticos. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando surge un crecimiento súper acelerado de alguna población, luego vienen factores ambientales que la vuelven a llevar a una cantidad que puede ser manejable por el ambiente. Aquí vemos de manera gráfica la relación que existe entre los tres conceptos que acabamos de mencionar. Por un lado está el potencial biótico, que es la máxima capacidad reproductiva de una población en condiciones óptimas, que a final de cuentas el organismo trata de alcanzar, pero que nunca alcanza. ¿Por qué no la alcanza? Porque aquí hay un límite que se llama resistencia ambiental. La resistencia ambiental a través de los componentes del ambiente, impide que se alcance el potencial biótico. Y entonces se equilibra la población alcanzando la capacidad de carga, es decir, la capacidad que tiene el ambiente para mantener el crecimiento de esa población en particular. Y aquí vemos los gráficos, fíjense cómo en el eje vertical se toma el tamaño poblacional o el número de organismos que integran la población, y en el eje horizontal generalmente se pone el tiempo, que puede variar dependiendo del tipo de organismo del que estemos hablando. Puede variar de días, semanas, años. Depende de qué tan rápido se reproduzca el organismo. Si estamos hablando de un organismo microbiano, de un organismo pequeñito que se reproduce rápidamente y crece rápidamente, o de un organismo de crecimiento lento. ¿Cómo se expresa el crecimiento poblacional de manera gráfica? De manera gráfica, básicamente es una forma de expresar una relación numérica que tiene que ver con el tiempo y el número de organismos. Tradicionalmente en el eje de lo que le llamamos el eje de las X se coloca el tiempo, que ya dijimos que puede ser variable dependiendo de la población, y en el eje vertical se pone el número de organismos. Y aquí puse una tabla con números hipotéticos para referirnos a un organismo que le pusimos A, que puede ser cualquiera, donde si se fijan en el tiempo 1 hay 2 organismos, en el tiempo 2 hay 4, en el tiempo 3 hay 6, en el tiempo 4 8, 10, 12 y 14, es decir, hay un incremento progresivo y constante. Entonces esto nos da como resultado una gráfica en forma de línea. A este tipo de crecimiento se le conoce como crecimiento lineal. Y obviamente si hiciéramos la ecuación, esta ecuación sería la ecuación de una línea recta. Pusimos un organismo B, donde fíjense cómo en vez de aumentar el número de organismos está disminuyendo, por lo tanto el gráfico es descendente, es una línea pero descendente. En este caso no está creciendo la población, está decreciendo de manera constante, de forma lineal. Este tipo de crecimiento se considera como crecimiento lineal y el B como de crecimiento lineal. Hay un tipo de crecimiento que se conoce como crecimiento exponencial y aquí pueden ver que tiene una curva en forma de J. Este tipo de crecimiento es para expresar un crecimiento que es muy acelerado, que es muy progresivo. Por ejemplo, la relación numérica entre los tiempos de crecimiento y el aumento del número de organismos sería de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 y así sucesivamente. Entonces vemos que empieza con un crecimiento lento y de repente se vuelve un crecimiento muy acelerado. A esto se le conoce como crecimiento exponencial porque se ajusta a una gráfica de ese nombre matemáticamente.
Si ustedes observan este tipo de gráfica, lo pueden relacionar de manera práctica con el crecimiento que ha tenido la población humana en los últimos 100 años. Nosotros como población biológica estamos creciendo de manera exponencial, lo cual se tiene que en algún momento revertir, controlar, porque si no vamos a llegar al límite de la capacidad de carga del planeta y esto nos puede poner en serios problemas. Así lo pronosticaba desde hace ya alrededor de casi 200 años el considerado primer demógrafo, que era un inglés de nombre Thomas Malthus, en un ensayo que se llamó Ensayo sobre el principio de la población, donde se habla de una catástrofe malthusiana debido a que no eran, digamos, armónicos el crecimiento de la población humana con respecto al crecimiento de la producción de alimentos. Ahorita lo vamos a observar para que vean esa relación. A este tipo de crecimiento que se observa se le llama crecimiento logístico, también se le conoce como crecimiento sigmoideo, porque si se fijan, esta gráfica tiene una forma de S. Como pueden ver, en esta gráfica se puede interpretar que la población crece al principio muy lentamente, luego acelera su crecimiento, luego lo desacelera y alcanza una etapa de equilibrio que está relacionada con la capacidad de carga del planeta. Aquí están jugando las tres definiciones que acabamos de mencionar, lo que es el potencial biótico, que la población trata de alcanzarlo, la resistencia ambiental, es decir, los factores ambientales que impiden que se alcance el potencial biótico, y hasta llegar a una especie de equilibrio en función de la capacidad de carga del planeta. Es otra forma de crecimiento. Se fijan, ya hemos mencionado el lineal, el crecimiento exponencial o curva en forma de J y el crecimiento logístico o sigmoideo. Y aquí ven una comparación entre el crecimiento exponencial, que no tiene, digamos, aparentemente un control, y el crecimiento logístico. Este crecimiento logístico se presenta mucho en las poblaciones que invaden un nuevo lugar. Al principio, una vez que se adaptan, empiezan a reproducirse rápidamente hasta alcanzar la capacidad de carga del lugar y luego ya alcanzan una especie de equilibrio. Esto es muy típico, como les digo, en ese tipo de poblaciones que están invadiendo un nuevo hábitat disponible. Aquí vemos las etapas de ese crecimiento sigmoideo o logístico y están enumeradas en la gráfica, si lo pueden observar. El número 1 corresponde a una fase inicial, en que el crecimiento de la población es lento porque es una etapa de adaptación. ¿Sí? En el número 2 ya el organismo está cómodo, encontró buen espacio, un buen hábitat con disponibilidad de alimento, y entonces su crecimiento se vuelve más acelerado, más rápido. Luego, a medida que se acerca a la capacidad de carga, el crecimiento se vuelve lento. Esto se observa en los puntos 3 y 4 y finalmente alcanza una fase de equilibrio. Ahorita lo vamos a retomar con los nombres de estas fases. En este gráfico podemos ver que el tamaño poblacional está íntimamente relacionado con la resistencia ambiental y el potencial biótico. Como pueden ver aquí, si hubiese sobrepoblación, o sea, una tendencia a alcanzar el potencial biótico, va a haber un incremento de la resistencia ambiental. Y eso va a controlar el potencial biótico, entonces va a haber una disminución de la reproducción. ¿Sí? Entonces, esa disminución de la reproducción va a llevar a la población a su punto original. ¿Qué sucede si hay una deficiencia en la población, una disminución? Entonces la resistencia ambiental se reduce, hay un incremento en la producción, en la reproducción de los organismos, y nuevamente la población vuelve a su tamaño, digamos, acorde a la capacidad de carga del planeta o del ambiente al que nos estemos refiriendo. Esto, si se fijan, es una gráfica de equilibrio, donde a mayor sobrepoblación, aumento de la resistencia, y a menor población, disminución de la resistencia ambiental, lo cual va a mantener a la población sana. Pues aquí podemos ver que el sistema regula entonces el crecimiento de la población. Aquí vemos una gráfica
de crecimiento de levaduras en horas, y pueden ver que se ajusta a una forma sigmoidea o logística, ¿no? Entonces, el sistema requiere que las condiciones del ambiente, o sea, la resistencia ambiental, varíe en función de la cantidad de organismos que integran a la población. En otras palabras, la resistencia ambiental está ligada pues a el incremento de la reproducción o al incremento del tamaño de la población y a la disminución del tamaño de la población. Es un sistema de equilibrio, pues. Aquí ya ven los nombres de las fases de crecimiento. Vamos a distinguir perfectamente 4 fases de crecimiento en esta misma gráfica de las levaduras. La fase 1, que es de establecimiento; la fase 2, que vamos a llamar de crecimiento exponencial o crecimiento acelerado; la fase 3, donde va disminuyendo el crecimiento porque se acercan los organismos a la capacidad de carga del ambiente; y la fase 4, que es la fase donde el organismo ya va a estar en equilibrio. Este equilibrio no es un equilibrio estático, es un equilibrio dinámico, donde hay nacimientos y muertes, así que sí hay una ligera variación en aumento y disminución de cantidad de organismos que integran una población. Esta es una población en un ambiente favorable, ¿no? Vean cómo, si variamos un solo factor ambiental, la gráfica de crecimiento poblacional va a variar. Aquí en esta gráfica, que corresponde a una pulga de agua, del nombre científico Moina macropa, pueden ver que con la variación de la temperatura varía el patrón de crecimiento poblacional. ¿Por qué? Bueno, porque hay temperaturas a las que el organismo se encuentra más cómodo y se desarrolla más apropiadamente. Por ejemplo, en estos 3 gráficos pueden ver que el mayor crecimiento lo alcanza a 24 grados. Si se fijan, a 33 grados se ve al principio creciendo rápido, pero luego se queda estancada la población, se ve limitada. Y a menor temperatura se ve un crecimiento más lento. Entonces, hay una correlación entre las condiciones del ambiente y el tamaño de la población, por supuesto, dependiendo de la población de la que estemos hablando. Se pueden identificar, en relación a la forma en que las poblaciones se reproducen, 2 estrategias reproductivas, que son conocidas como estrategias R y estrategias K. En la estrategia reproductiva tipo K, el organismo tiene pocos hijos y le brinda amplios cuidados parentales, es decir, los cuida hasta que se pueden valer prácticamente por sí mismos. Y en cambio, en la estrategia R se invierte mucha energía en tener muchos hijos, pero no se les brindan cuidados. Por lo tanto, las tasas de supervivencia pues son más pequeñas. Pero bueno, son 2 maneras de emplear la energía. En los estrategas R emplean mucha energía en producir muchas crías, y en cambio los estrategas K tienen pocas crías, pero emplean mucha energía en cuidar a sus hijos. Y aquí vemos un comparativo de la generalidad de las poblaciones que utilizan estas estrategias reproductivas. Por ejemplo, en el caso de la estrategia R, si se fijan en las características que están aquí mencionadas, tienen típicamente una vida más corta que los estrategas K, que tienen una vida más larga. Su cuerpo es tamaño pequeño en los estrategas R y el cuerpo es más grande en los estrategas K. Por ejemplo, los mamíferos son K típicamente y los insectos son R típicamente. El crecimiento es rápido en los estrategas R, es lento en los estrategas K. La maduración es temprana en los estrategas R y tardía en los estrategas K. El número de crías ya habíamos dicho que es muy elevado en R y reducido en K. El tamaño de las crías es pequeño en R y un poco más grande en K. El cuidado de las crías ya lo vimos, ¿no? Los estrategas R no cuidan a sus crías, los estrategas K cuidan a sus crías, y el número de camadas al año, bueno, es más frecuente la reproducción en R. Recuerden lo que les acababa de mencionar, que emplean más energía en producir más crías, porque como no las cuidan, pues tienen tasas de mortalidad más amplias. Y aquí ven gráficamente cómo se comportan. Los estrategas R tienen mucha reproducción, pero mucha mortalidad. La disminución de la curva
indica mortalidad, el incremento de la curva indica nacimientos. Y en cambio los estrategas K tienen unas oscilaciones más pequeñas, porque tienen nacimientos y sí hay muertes, pero son más pocas. Y hay una especie de equilibrio entre los nacimientos y las muertes. Son dos estrategias que no podemos decir cuál es más buena que la otra. Si el organismo permanece en la naturaleza es porque funciona su estrategia. Porque cuando no funciona la estrategia de algún organismo o no se puede adaptar a las condiciones del ambiente, pues simplemente termina por extinguirse. Y aquí está lo que les decía de Thomas Malthus, el reverendo Thomas Malthus de nacionalidad inglesa, quien fue el primero que observó y en base a la observación concluyó lo siguiente. Dijo, el crecimiento de la población humana es exponencial y el crecimiento de la producción de alimentos es lineal por lo que llegará a un punto donde los alimentos no serán suficientes. Y a eso se le llamó la catástrofe malthusiana. Se equivocó en los tiempos porque se atrevió a pronosticar el tiempo en que sucedería eso. Y se equivocó en muchas otras cosas más, por ejemplo en las soluciones que proponía. Pero en realidad lo que él estaba visualizando es un escenario posible. Simplemente pasará más tiempo para que se alcance esa especie de catástrofe. Él no le llamó crecimiento exponencial y crecimiento lineal como le llamamos actualmente a estas tendencias de crecimiento. Él le llamó al crecimiento lineal crecimiento aritmético y al crecimiento exponencial le llamó crecimiento geométrico en su publicación. La publicación se llama Ensayo sobre el principio de la población. ¿Sí? Entonces, estos son los tipos de crecimiento y estos son los factores que inciden en el crecimiento poblacional. Espero que la explicación haya sido clara. En esta ocasión y para este tema es todo. Estén al pendiente de futuros temas a tratar. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.